Un buen día, un saludo a todas las personas que nos ven por este medio. Agradecemos sus mensajes, sus oraciones, el ver y compartir esta reflexión. La reflexión para hoy es descansar para lograr más. Un rey quería despejar un área de un bosque para construir un nuevo palacio. Llamó a los dos mejores leñadores de su reino, Tom y Yap, y les dijo que quería el trabajo se terminara rápido, y el que despejara más territorio recibiría una recompensa extra. Sin perder el tiempo, los dos leñadores pusieron manos a la obra. Al final de la primera hora, Tom paró de cortar y se ubicó detrás de un árbol. Jack, que le estaba observando cuidadosamente, decidió cortar con energía extra, pensando que esa era su oportunidad de superar a Tom. Poco después, Tom había vuelto y continuaba cortando la parte que se le había asignado. Sin embargo, a intervalos regulares, Tom hacía una pausa de su trabajo y se ubicaba detrás de un árbol. Jack estaba muy contento con la situación. Ahora estaba muy seguro de que iba a ganar la recompensa especial. Finalmente, al final del día, el rey fue a inspeccionar el trabajo. Estaba impresionado por el trabajo realizado por los dos leñadores. Pidió a su siervo que midiera lo que cada uno de los leñadores había cortado, lo que cada uno había hecho, para decidir quién recibiría el premio especial. Jack no tenía dudas que él era el ganador. Pero cuando el siervo anunció el resultado, Jack no lo podía creer. El ganador era Tom. Volviéndose hacia Tom le dijo: ¿cómo es posible que con todas esas pausas lograras cortar más que yo? Cada vez que iba detrás de un árbol, estaba afilando la hoja de mi hacha, respondió Tom. Este es el principio que vamos a estudiar en esta hora. El principio de descansar para lograr más. Hay descanso ocasional y diario. El descanso ocasional es el que tomamos después de un esfuerzo intenso. Hacemos una pausa para revitalizarnos antes de continuar nuestras actividades mentales o físicas. Puede ser una siesta corta, un pequeño recreo entre las horas de trabajo, algunos días de vacaciones, o tomarse un tiempo para adorar. El valor del descanso ocasional en la productividad del individuo es una realidad bien establecida. Los evangelios testifican de la importancia del descanso ocasional. Cuando los discípulos regresaron de su viaje misionero e informaron acerca de sus logros, Jesús les dio el siguiente consejo en San Marcos capítulo 6, versículo 31, en la última parte. Vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. El trabajo de compartir las buenas nuevas no estaba aún completo y era de la mayor importancia, pero aún así Jesús los invitó a descansar un poco. La falta de sueño es una de las principales causas de los accidentes de tráfico. Algunos estudios sitúan el dormirse al volante como una causa de accidente de tráfico más frecuente que conducir en estado de ebriedad. Los conductores entre 17 y 24 años que informaron haber dormido 6 o menos horas por la noche tenían un 20% más de probabilidad de tener un accidente de tráfico comparado con aquellos que dormían más de 6 horas por la noche. Como consecuencia de no dormir lo suficiente, las funciones cerebrales se ralentizan, se cometen más errores, se reduce la productividad, se hace más difícil controlar las emociones, se tiene mal humor, se tiene menos agudeza para tomar decisiones. Desafortunadamente, es raro ver una campaña de seguridad vial que sensibilice a las personas acerca del descanso adecuado. En los Estados Unidos, la falta de descanso es una de las 10 causas más frecuentes de visitas al médico. Las personas con sueño atrasado o falta de descanso tienen dificultades para desintegrar los carbohidratos, producen más hormonas de cortisol y tienen un efecto reducido de la insulina. Por ende, son más propensos a la obesidad, al cáncer y a la diabetes. El creador de la vida nos da abundante noche. Él estableció un ciclo diurno y nocturno durante la creación. Leemos en Génesis capítulo 1, versículo 5. Y vino la noche y luego llegó la mañana. Ese fue el primer día. Este patrón se repitió durante toda la semana de la creación. Hay un reloj biológico implantado en cada ser humano.
Esta es la razón por la cual se necesitan al menos 7 horas de descanso para funcionar con normalidad. Y la mayoría de las personas necesitan de 8 horas para funcionar de forma óptima. Dormir suficientes horas cada día está de acuerdo con la orden del Creador. El salmista indica otro valor de la noche de descanso. En Salmos 16:7 él dice: bendeciré al Señor que me aconseja, aún de noche reprende mi conciencia. Es tiempo de recibir la revelación de Dios. También hay una promesa para aquellos que están luchando con el problema del sueño. Dice el Salmos: porque Dios concede el sueño a sus amados. Ahora, vamos a ver el descanso semanal. Desde el inicio de la historia de la humanidad, la Biblia establece la existencia y necesidad del descanso semanal. Si leemos Génesis capítulo 2, versículo 3, dice que Dios bendijo al séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Dios descansó el séptimo día de la creación y según Éxodo 20, del 9 al 11, la humanidad debería de seguir su ejemplo. La primera referencia acerca del reposo semanal también nos informa acerca de la naturaleza y propósito de este descanso. Dios el Todopoderoso no estaba cansado al final del sexto día de la creación. Adán fue creado el sexto día y su primer día completo de vida fue un día de descanso, sin incluir el elemento de recuperarse del cansancio físico por la noche. Comprendemos que el descanso semanal entonces tiene un propósito más amplio. Podemos aprender del descanso más amplio, el descanso semanal, en Levítico capítulo 23, versículo 3. Ahí dice: trabajarán ustedes durante 6 días, pero el séptimo día es de reposo. Es un día de fiesta solemne en mi honor, el que no harán ningún trabajo donde quiera que ustedes vivan. Será sábado consagrado al Señor. Primero, este versículo está reafirmando la existencia de un descanso semanal literal y específico. Trabajarán, decía el versículo, ustedes durante 6 días, pero el séptimo día es de reposo. No es solo un estado mental. Durante los tiempos bíblicos, las personas solían literalmente parar con sus actividades comunes desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado. Segundo, este pasaje nos informa acerca del mayor propósito del descanso semanal. Un día de sagrada asamblea tiene el propósito de ser un día de encuentro entre la humanidad y Dios. Es un día de oración en comunidad o, en este caso, en familia. El ejercicio del descanso semanal es similar a lo que muchos hacen con su guardarropa cuando comienza el verano, después de un frío, de una lluvia, de un invierno. Las ropas de invierno se sacan de ahí para hacer espacio a las ropas más adecuadas de verano. Cuando nos liberamos de nuestras actividades rutinarias, tenemos más tiempo para pasar en la presencia de Dios. Si el descanso semanal es solo un día de descanso físico, la elección de cualquier día no sería muy importante. Pero como es un día marcado para el encuentro, un día escogido y designado, el séptimo día es esencial. Finalmente, el texto es claro acerca del dueño del descanso semanal. Sábado consagrado al Señor. Esta porción de tiempo no es nuestra, pertenece a Dios. Por lo tanto, debería ocuparse según sus instrucciones. La idea de bendición está relacionada estrechamente con guardar el día de descanso semanal. Es el único día de la semana que Dios declaró como bendito. Génesis capítulo 2, versículo 2. La misma idea de bendición hace eco en Isaías 56:2. Dice: dichoso, y dichoso es bendito, próspero, bienaventurado. Dichoso el que así actúa y se mantiene firme en sus convicciones, el que observa el sábado sin profanarlo y se cuida de hacer lo malo. Este descanso semanal es un día de bendición, no porque el séptimo día de la semana tenga más horas que los demás días. El clima no siempre es agradable en el séptimo día. Es un día bendito porque fue diseñado para ser un día de encuentro con Dios. Cuando se encuentra Dios con nosotros, nos da palabras de consuelo, nos da instrucciones. Dios nos da la oportunidad de compartir nuestros pensamientos y sentimientos. Dios satisface en ese día también nuestras necesidades. Es interesante que Dios no declara un lugar
o una ubicación como bendita, sino una porción de tiempo específica. De lo contrario, las personas que viven lejos del lugar designado serían penalizadas en comparación a aquellas que viven más cerca. El séptimo día es una realidad para todo el mundo. Todos, en todas partes, pueden acceder a las bendiciones del séptimo día de descanso. Durante su ministerio terrenal, Jesús utilizó el descanso del séptimo día para dos actividades principales. En Lucas capítulo 4, versículo 16 dice, está escrito ahí que un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Y muchos de sus milagros fueron realizados durante las horas del descanso semanal. Un episodio interesante es informado en Mateo capítulo 12, versículos 9, 10 y 13. Dice que pasando de allí entró en la sinagoga, donde había un hombre que tenía una mano paralizada. Los que estaban ahí le preguntaron acerca de una actividad específica apropiada para las horas del sábado, las horas sagradas. ¿Está permitido sanar en sábado?, le dijeron. Luego de desafiar su pensamiento, Jesús proporciona una respuesta clara. Está permitido hacer el bien en sábado, les dijo. La escritora cristiana Elena G. de White describe sucintamente la observancia apropiada del sábado con estas palabras. La ley prohíbe el trabajo secular en el día de reposo del Señor. Debe cesar el trabajo con el cual nos ganamos la vida. Ninguna labor que tenga por el fin el placer mundanal o el provecho es lícita en ese día. Pero como Dios abandonó su trabajo de la creación y descansó el sábado y lo bendijo, el hombre ha de dejar las ocupaciones de su vida diaria y consagrar esas horas sagradas al descanso sano, al culto y a las obras santas. Eso lo encontramos en el libro El deseado de todas las gentes. Para terminar, queridos hermanos, los creyentes deberíamos de ser cuidadosos. Deberíamos de ser cuidadosos de no seguir ciegamente el eslogan 24/7. Durante las décadas pasadas hemos observado la gradual intromisión de actividades personales, sociales y culturales en el tiempo que tradicionalmente estaba reservado para dormir. El tiempo de descanso debe ser protegido. También debemos de descansar el sábado, porque en él hay bendiciones de Dios para todos los aspectos de nuestra vida. Dios quiere bendecir tu vida al hacer su voluntad. Quiero orar por ti para que puedas guardar ese séptimo día de la semana. Quiero orar por ti para que puedas descansar por las noches. Padre, gracias te damos, Señor, por esas horas donde podemos recuperar las fuerzas para continuar, Señor, en un nuevo día.